favor, abra su Biblia o manténgala abierta en Apocalipsis 20. Vamos a enfocarnos en los versículos 7 al 10. Continuando así, no solamente la exposición del libro de Apocalipsis, sino particular y específicamente la exposición del capítulo 20 de este maravilloso libro. Una vez que encuentre Apocalipsis 20 del 7 al 10, le pido entonces que me acompañe en oración. Oremos. Santo Señor, hemos escuchado ya la lectura de tu santísima palabra y estamos rogando que des a tu pueblo el responder a tu palabra. Primero, Señor, te pedimos que podamos entenderla, pero también te rogamos que por obra de tu Espíritu Santo no solo entendamos tu palabra, sino que podamos también creer tu palabra y obedecer tu palabra. Te suplicamos en el nombre de Jesús que le concedas al predicador predicar tu palabra con claridad, con pasión, con fidelidad. Te rogamos, Señor, que tú venzas, hagas a un lado sus debilidades, que perdones sus pecados, que son muchos, y le des la gracia de ser tu instrumento para traer consuelo y ánimo a tu pueblo esta mañana, pero también para llamar al pecador no arrepentido al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. También los creyentes necesitamos, Señor, arrepentirnos. Y necesitamos que por obra de tu Espíritu Santo nuestra fe en Jesucristo pueda ser fortalecida. Te rogamos entonces, Señor, que hagas todo esto para tu gloria en el santo y bendito nombre de Jesús. Amén. Sin temor a equivocarme, todos o la inmensa mayoría de los que estamos aquí reaccionamos con emoción cuando al final de una historia, ya sea esta presentada en un libro, en una obra de teatro, una película, una serie de televisión, cuando al final de esta historia él o los villanos reciben su merecido, son castigados o son destruidos. Todos nosotros reaccionamos con emoción, con alegría, cuando los villanos son derrotados. Ahora, si yo le preguntara esta mañana, yo sé que no todos son cinéfilos, sé que no todos son lectores, pero bueno, de todas maneras, si le preguntara esta mañana, ¿qué derrota, qué muerte, qué destrucción de villano disfrutó usted más? Para algunos pudiera ser cierto personaje, para otros otro personaje. Los jóvenes aquí inmersos en los mundos fantásticos, ficticios por supuesto, del universo de Marvel, del universo de DC, o de otros universos cinematográficos, o por supuesto también del mundo de los cómics y demás, bueno, tendrán su propia opinión. Las hermanas quizá mayores no están tan familiarizadas con esto, pero me imagino que habrán disfrutado, que habrán aplaudido quizá
cuando la villana de la telenovela recibió su merecido. Cuando esa bruja que no dejaba que los protagonistas pudieran vivir su amor, finalmente recibe su castigo y su merecido. ¿No es así, hermanas? Fingen todas demencia, pero bueno, yo estoy seguro que también ustedes habrán disfrutado la derrota de la villana o villanos de la historia. Y es que ha habido muy buenos villanos, ¿no? En el mundo de las telenovelas también. Bueno, cualquiera que sea el caso, el punto permanece. Todos nosotros disfrutamos de la derrota de los villanos. Y esta mañana el apóstol Juan, así como animó a su audiencia original, nos anima a nosotros recordándonos de la derrota final de nuestro gran enemigo, dándonos la seguridad de que el enemigo de nuestras almas algún día va a recibir su merecido, algún día va a ser derrotado y destruido para siempre. Ahora bien, si usted se fijó, el título de este sermón en nuestro boletín aparece como La ruina de Satanás, parte 2. Algunos de ustedes han estado asistiendo a la iglesia regularmente y tal vez traigan a su memoria la primera parte de la derrota de Satanás. Otros dirán, bueno, ¿por qué parte 2? ¿Cómo está esto de que la ruina de Satanás ocurre en 2 partes? Y es que, permítame decirle o permítame recordarle, Juan nos presenta en el capítulo 20 la derrota de Satanás en 2 etapas, en 2 partes. La primera de estas ocurre en los versículos 1 al 3, donde leemos lo siguiente. Tenga su Biblia, por favor, frente a usted. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón. Prendió quiere decir que lo apresó, no que apretó el botón de prendido, ¿no? Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Ahora, esta primera etapa, si usted quiere, o primera fase o derrota inicial de Satanás, no es un evento que va a ocurrir en el futuro, más bien es algo que ya ocurrió en el pasado. ¿Cuándo? En la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor se encarnó, es decir, se hizo hombre, y en su ministerio terrenal nuestro Señor no solamente anunció, sino nuestro Señor también hizo visible esta derrota de Satanás, cuando el reino de Dios en la persona y obra de Jesús hizo esta intrusión en el reino usurpador de las tinieblas, y Jesús entonces inició el saqueo del reino de las tinieblas al atar al hombre fuerte, como él mismo dice. En Mateo capítulo 12, los exorcismos de Jesús y más tarde de los apóstoles mostraban esta realidad de que el reino de Dios ya había venido con poder. Pero particularmente en su muerte, resurrección y ascensión, nuestro Señor Jesucristo
derrotó a Satanás, como lo leemos en el capítulo 12 de Apocalipsis. Uno de los resultados de la victoria de nuestro Señor Jesucristo fue que Satanás fue expulsado del cielo. El cielo fue purgado de aquel que acusaba a los santos día y noche en la corte celestial. Leemos en el capítulo 12 cómo el arcángel Miguel y sus ángeles derrotan a Satanás y a sus huestes. Satanás es arrojado a la tierra, y esto como resultado de que nuestro Señor Jesucristo, después de resucitar, ascendió al cielo para tomar su trono a la diestra de Dios Padre. Ahora, esta derrota inicial de Satanás marcó el inicio de un periodo que en la Biblia, y específicamente en el libro de Apocalipsis, se identifica mediante varias cifras, varios números. Este periodo que se extiende desde la primera venida de Cristo, su vida, encarnación, vida, muerte, resurrección y ascensión, y el derramamiento del Espíritu Santo. Esto marcó el inicio de un periodo que se extiende hasta su segunda venida, es decir, el periodo entero de la era de la iglesia. La derrota de Satanás, la victoria y consecuente derrota de Satanás marca el inicio de este periodo conocido como 1260 días, 42 meses, 3 años y medio, tiempos y tiempo y la mitad de un tiempo, y aquí en Apocalipsis 20 se le llama 1000 años, 1000 años. Ahora bien, Satanás no solamente fue arrojado del cielo, sino que leemos en estos 3 primeros versículos, como ya hemos visto, que Satanás fue atado y echado al abismo, encerrado allí con un sello sobre la puerta del abismo para que no pudiera salir de ahí, ni nadie pudiera entonces entrar allí, hasta, nos dice, que fuesen cumplidos 1000 años. O sea, que Satanás entonces no solamente fue arrojado del cielo a la tierra, sino que fue arrojado al abismo. Ahora bien, es muy importante que entendamos que Satanás es un ser espiritual, sus demonios son seres espirituales. No estamos hablando aquí de que en algún lugar del universo hay una celda, hay una prisión de altísima seguridad donde Satanás está encerrado en este momento. Como ya hemos dicho, esta es una manera simbólica de referirse al hecho de que Satanás, al ser derrotado por Cristo en la derrota inicial, Satanás sufre la reducción de su poder, la restricción de su poder. Como leemos aquí en Apocalipsis capítulo 20, versículo 3, el propósito de esta prisión se especifica claramente ahí. ¿Para qué fue puesto, arrojado al abismo? Dice el versículo 3, para que no engañase más a las naciones. O sea, por favor, no entienda que Satanás está allí, como dije, encerrado en algún lugar, en una prisión de máxima seguridad. No. Lo que esto quiere decir, hay evidencia empírica de que esto no es así, ¿verdad? Satanás todavía está activo, por supuesto. Satanás puede hacer mucho daño todavía. Pero ¿en qué sentido entonces Satanás está preso? ¿En qué sentido su poder fue restringido? Específicamente, su poder engañador ha sido restringido. Y el resultado de esto es que Satanás no puede hacer 2 cosas. Número 1, no puede impedir que el evangelio avance. No puede impedir que las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús alcancen hasta lo último de la tierra. Y prueba de ello, hermanos, somos nosotros. El evangelio
está siendo predicado. Y como Jesús dice, será predicado a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Prueba de ello es que el Evangelio nos alcanzó a nosotros. Satanás no pudo impedir que el Evangelio llegara al continente americano y que llegara a México y que llegara a Yucatán y que llegara a Progreso. Bueno, aquí hay personas de otros lugares de origen. El Evangelio llegó a Veracruz y llegó a Tabasco y llegó a la Ciudad de México y llegó al Estado de México. El Evangelio ha llegado hasta nosotros y Satanás no pudo impedirlo, bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque su poder ha sido restringido y no lo puede evitar y eso le llena de furia. Bueno, pero hay otra cosa que no puede hacer. ¿Qué es lo otro que no puede hacer? Satanás no puede engañar a las naciones para montar un ataque universal en contra de la iglesia a fin de aniquilar a la iglesia. No puede. No puede hacerlo ahora. No puede todavía. Por lo menos, todavía no. Sin embargo, leemos en este texto lo que se dice. Al final del versículo 3. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Estará en esta prisión 1000 años, simbólicos, y después será desatado por un poco de tiempo, por un breve tiempo. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre durante estos 1000 años? Como hemos dicho, la iglesia aquí en la tierra es tanto vulnerable, ¿sí? Pero al mismo tiempo es indestructible. La iglesia continúa con su misión, avanzando el reino de Cristo aquí en la tierra en medio de oposición y dificultad, pero aún así, como hemos dicho, porque la iglesia es espiritualmente protegida, porque el Señor ha atado a Satanás, la iglesia está cumpliendo su misión y el evangelio está extendiéndose y avanzándose. Pero, ¿qué ocurre en el cielo? Bueno, en el cielo los santos, los creyentes, esto es, que han muerto, están viviendo y reinando con Cristo en su presencia, como sacerdotes, como vimos la semana pasada. Pero al final de los 1000 años, ¿qué es lo que va a ocurrir? Leemos nosotros ahora sí en nuestro texto, versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Esta prisión es temporal. Esta prisión es por 1000 años, simbólicos, no literales. Y el hecho de que Satanás salga de prisión no se debe a que meterá un amparo, sobornará a algún juez. No se debe a que llamará a algunos expertos de aquí de México para cavar un túnel y salir de la prisión. No, por supuesto que no. Noten ustedes el lenguaje que usa Juan aquí en el versículo 3 al final. Después de esto, es decir, después de que se cumplan los 1000 años, debe ser desatado. Es decir, la liberación de Satanás ocurrirá de acuerdo al plan eterno de Dios. Dios en su soberanía y en su sabiduría ha planeado que al final de los tiempos Satanás será desatado y entonces recibirá el permiso de parte de Dios para atacar a la iglesia con toda su furia y con todo su poderío, como nunca antes en la historia de este mundo. Como he dicho, piense usted en el diablo como un Rottweiler feroz que está encadenado y él puede hasta cierto punto hacer daño, pero solamente puede hasta que la cadena se lo permita. ¿Y quién tiene la cadena en su mano? Dios. Algún día el Señor va a tomar la cadena, quitársela
y darle permiso para entonces atacar a la iglesia por última vez. Bueno, es cierto que en el mundo, el día de hoy, hay persecución. Es cierto que los cristianos sufren. Es cierto que hay, violencia en contra del pueblo de Dios. Pero no hemos visto nada todavía, hermanos. No hemos visto nada todavía. Así entonces, en este versículo, estos versículos 7 al 10 del capítulo 20, leemos qué es lo que va a ocurrir cuando Satanás sea suelto de su prisión. Ahora bien, el punto de este pasaje no es que usted y yo, creyentes, tengamos temor, por el contrario. Porque Juan nos afirma y nos asegura que Satanás será suelto solamente para encontrar su ruina, para encontrar su derrota final. Así entonces, en los versículos 7 al 10 tenemos la narración de la segunda parte de la derrota de Satanás. Permítame entonces hacer un par de comentarios que son muy importantes para entender lo que está diciendo. Vamos a ver estos versículos en cierto detalle y tendremos por lo menos un par de aplicaciones para nosotros. No quiero que usted pierda de vista el mensaje que quiero comunicarle en este día. Y este es: debemos tener ánimo, debemos tener aliento, debemos tener esperanza, porque la derrota de nuestro gran enemigo es segura. Ese es el mensaje que usted y yo tenemos que recordar. Ahora bien, le comento un par de cosas muy importantes. Para entender lo que Juan está diciendo aquí, será necesario, es preciso que usted y yo recordemos lo siguiente. Número 1, recuerde usted que a pesar de que estamos nosotros leyendo aquí de la derrota de Satanás y de que ya hemos visto la derrota del falso profeta y de la bestia, y ya hemos visto la derrota de la prostituta, por favor, a pesar de todo esto, aunque hemos visto la derrota de cada uno de estos por separado, por favor, no piense usted que aquí tenemos una secuencia cronológica de eventos. Le recuerdo, Apocalipsis nos presenta a los enemigos de Cristo y de la iglesia en esta forma. Y eso no es nada extraño en literatura, ni tampoco en el mundo del teatro, ni de las películas. ¿Qué quiero decir con esto? En todos estos contextos, los personajes aparecen y desaparecen. Aparecen y desaparecen, ¿sí? Entran a escena y salen de escena. Algunos entran a la escena y salen de ella para no regresar. Bueno, Apocalipsis es un libro y Juan ha escogido presentarnos a los enemigos de Cristo y de la iglesia en esta forma. A partir del capítulo 12, Juan comienza a presentarnos por separado a cada uno de los enemigos de la iglesia. Capítulo 12, el gran dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás. Capítulo 13, las dos bestias, la bestia de la tierra, del mar, y la bestia de la tierra. Capítulo 17, la prostituta, Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces Juan nos presenta a los enemigos de Cristo y de la iglesia en este orden: primero el dragón, luego las bestias y luego la ramera. Pero note usted, como ya hemos dicho en otras ocasiones, que estos enemigos entran y salen en orden inverso. ¿Por qué? Porque la última en ser presentada, la ramera, es la primera que desaparece. Después, y eso ocurre en el capítulo 18 y 19. Después las bestias y por último Satanás. O para decirlo de otro modo, el primero que es presentado, que es el diablo, es el último en ser destruido. Capítulo 12, el diablo. Su ruina en el capítulo 20.
Las bestias, capítulo 13, su ruina en el capítulo 19. La mujer, la ramera, capítulo 17, su ruina, capítulo 18. Esto es un recurso que en poesía hebrea se conoce como un quiasmo, y en otro día le puedo mostrar a qué me refiero, pero no es algo extraño esta forma de organizar el relato. Ahora, me parece que Satanás es presentado primero que todos los demás, y me parece que Juan reserva su derrota para el final para indicar algo, que Satanás es el origen de todo, que Satanás es el autor, que Satanás es el que está detrás de todos los sufrimientos de la iglesia. Entonces, aquí tenemos en el capítulo 20 la ruina de Satanás, la cual ocurre simultáneamente con la ruina del falso profeta y la bestia y la prostituta, al mismo tiempo. No son eventos separados, sino ocurre al mismo tiempo. O para decirlo de otra manera, cuando cae el dragón, caen todos los demás. Ahora, segunda cosa importante, algo que usted tiene que tener en cuenta. Creo que, acaban de darle a Progreso el reconocimiento del récord Guinness por el muelle más largo. Bueno, yo creo que muy pronto voy a tener el récord Guinness a más menciones de lo que voy a decir. Lo he dicho una y otra y otra y otra vez. Creo que ya tengo el récord Guinness de decir esto más veces que todos. Pero es importante que lo tengamos en mente. ¿Y a qué me refiero? A la estructura de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque aquí se habla de una batalla. Note, por favor. Y dice así, versículo 8. A fin de reunirlos para la batalla. ¿Qué batalla es esta? Esa es la batalla final, ¿sí? Esa es la batalla que ocurre al final de los tiempos. Pero a lo largo de Apocalipsis hemos leído de otras menciones de esta batalla. ¿Estamos hablando de diferentes batallas? No, estamos hablando de la misma batalla. La primera vez que se menciona es en el capítulo 11. Se menciona de una manera un tanto velada. ¿Por qué? Porque lo único que se dice ahí es que después de que se cumpla el tiempo del testimonio de los dos testigos, un símbolo para la iglesia, la bestia que surge ¿de dónde? Del abismo, los va a matar. Y sus cadáveres estarán en la plaza, dice, por 3 días. Después de esos 3 días, viene ya entonces el juicio final. Note usted el patrón. Si va usted a Apocalipsis 11, ahí encontrará a la iglesia descrita en términos de 2 testigos, simbólicamente, los cuales ministran el evangelio. Nadie puede hacerles frente, nadie puede hacerles daño, versículo 5. Pero cuando hayan acabado su testimonio, noten ustedes, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Por cuánto tiempo ministran estos testigos? 1260 días. ¿A qué se refiere ese número? A todo el periodo de la iglesia. Cuando se cumplan los 1260 días, ¿qué va a pasar? La bestia los va a matar, dice. Y sus cadáveres serán exhibidos por 3 días. Note usted el patrón. Un periodo largo seguido por un periodo breve de aparente derrota de la iglesia. ¿Sí? 1260 días, 3 días. Vaya Apocalipsis 20. Satanás está encerrado 1000 años. No puede detener el avance del evangelio. Pero luego es desatado, soltado de su prisión por un breve tiempo. 1000 años, breve tiempo. Es exactamente lo mismo. Capítulo 16. Capítulo 16. Leemos lo siguiente en el capítulo 16. El versículo 12. El 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado para el camino a los reyes del oriente.
Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo tiempo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Para qué? Para reunirlos para la batalla. Capítulo 19, versículo 19. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Volvemos al capítulo 20, versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están dentro de los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. ¿Qué tienen en común estas 3 menciones, 16, 19 y 20? Por lo menos 2 palabras: reunir y la batalla. O sea, estos 3 pasajes se refieren a la misma guerra. ¿Cuál guerra? La guerra final. En el capítulo 16, Juan solo nos presenta preparativos para esa batalla. Capítulo 19 nos presenta ya los ejércitos de la bestia reunidos para la batalla. Capítulo 20 nos dice cómo fueron reunidos, ¿sí? Como también nos dice lo mismo el capítulo 16. Entonces, lo que quiero decir aquí es que Apocalipsis no es una secuencia cronológica de eventos, sino que Apocalipsis nos presenta diferentes ángulos de la misma realidad. Apocalipsis 20 habla de la misma batalla, de la cual habla 19 y habla 16. Ahora bien, dicho lo cual, permítame entonces ir al texto aquí. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones. ¿Se acuerdan? Versículo 3. ¿Para qué fue encerrado en el abismo? ¿Para qué fue encadenado? ¿Para qué fue arrojado al abismo? Dice el versículo 3. ¿Para qué? Para que no engañase más a las naciones. Versículo 7. ¿Sí? Versículo 8. Es suelto de su prisión y sale ¿a qué? A engañar a las naciones. Se le quita la restricción. ¿Sí? Se le quita esa restricción que impide que él entonces salga a engañar a las naciones. Segunda de Tesalonicenses 2 deja bien en claro que esta última manifestación de Satanás será a través de lo que Pablo llama allí el hombre de pecado, el llamado anticristo o la bestia, ¿sí? La bestia, como dijimos hace algún tiempo cuando hablamos de esto del capítulo 13, es una bestia transtemporal. Ha tenido manifestaciones a lo largo de la historia, pero esas manifestaciones han sido hasta cierto punto locales. Satanás en su último ataque hará uso de un individuo, de una institución, no lo sé, Naciones Unidas, qué sé yo, no lo sé, pero él hará uso de instrumentos para lanzar su último ataque en contra de la iglesia. Saldrá a engañar. De hecho, el capítulo 16 nos dice cómo él saldrá a engañar. Dice el capítulo 16, vi de la boca del dragón y de la boca de la bestia y del falso profeta 3 espíritus que parecían ranas, porque son demonios que van a todas las naciones para engañarlos a fin de ¿qué? De reunirlos para la batalla del Dios Todopoderoso. Así entonces, cuando esto suceda, no lo sé, a lo mejor lo vamos a ver nosotros, a lo mejor no, nuestros hijos tal vez, nuestros nietos, nuestros bisnietos, no lo sé. Cuando esto suceda, Satanás mediante engaños va a convencer a todo el mundo de que la tierra tiene que ser purgada de cristianos, de que la iglesia tiene que ser destruida, de que los cristianos son la amenaza para el progreso de la humanidad, de que somos el obstáculo que impide que la humanidad alcance este sueño utópico de un mundo feliz en el que todos somos hermanos y hermanas, en el que todos somos uno. Entonces convencerá a todas las naciones de que es necesario prohibir, y no solo prohibir, erradicar y purgar al mundo de la iglesia. Hoy en día esto está sucediendo
a nivel local, en países como Corea del Norte y China, Indonesia, Irán y muchos otros países. Ahí hay un mapa que tiene los 50 países más hostiles, más perseguidores. Quizá quiere usted acercarse después y conocer un poco acerca de esto. No va a leer nada sobre esto en los periódicos ni lo va a ver en las noticias. Pero es una realidad. Pero todas esas oposiciones y persecuciones son a nivel local. Hasta cierto punto la gente en Irán puede escapar e ir a un país donde hay libertad el día de hoy. La gente de Corea del Norte puede encontrar refugio en otro país, pero viene el día cuando no habrá dónde esconderse. Y viene el día cuando Satanás, a menos que Dios haga su obra, va a convencer a su pariente no creyente, a su esposo no creyente, a su esposa no creyente, a sus hijos no creyentes, que usted o es un lunático o un fanático o alguien que necesita estar recluido en una institución mental o un criminal, y aún sus mismos parientes se van a tornar en contra de usted. Jesucristo lo dijo. Jesús lo dijo en Mateo 10. No he venido a traer paz sino espada, y a poner a hijo en contra de padre y padre en contra de hijo, esposo en contra de esposa. No era en contra de suegra, bueno, eso sucede, pero aún más, ¿no? No he venido a traer paz sino espada, y los enemigos del hombre, dice, serán los de su propia casa. A menos que Dios intervenga, hermana, usted está durmiendo con el enemigo, usted está durmiendo con la enemiga. Sus propios hijos se van a volver en contra tuya, porque Satanás engañará a todas las naciones. Eso es lo que viene. ¿Cuándo será? No lo sé. No lo sé. Pero es una certeza. Esto va a ocurrir. Ahora, note conmigo aquí, por favor. Note conmigo. A engañar a las naciones que están a los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. Y usted dirá, ¿quién es este Gog y quién es Magog? Bueno, espero que aquellos que ya están empezando a tener bebés no se les ocurra poner Gog y Magog, ¿no? Porque no es un buen nombre. Ya ven que a veces los evangélicos pues tomamos nombres porque suenan bonito. Y bueno, no son buenos nombres después de todo, ¿verdad? Les ponemos nombres que tal vez no debemos ponerles, pero bueno. ¿Quién es Gog y quién es Magog? Bueno, el trasfondo de esto lo encontramos en lugares como Ezequiel 38 y 39. Quizá quiera más tarde leer el relato de Ezequiel allí. Ezequiel habla de la victoria del Señor sobre Gog y Magog y estas naciones que oprimen a Israel. Ahora, no tengo el tiempo aquí para desarrollar todo esto, pero los premilenialistas creen, por su exégesis de Ezequiel, de que aquí estamos hablando de que en el futuro Rusia, porque en Ezequiel se menciona Rosh, entonces Rusia, ¿sí? Va a atacar a Israel, a la nación de Israel, y eso va a iniciar la batalla de Armagedón. Y me imagino que cuando empezó la guerra de Ucrania, pues todos estos tuvieron un día de campo diciendo, ven, se cumple la profecía, Rusia va a atacar a Israel y eso va a desencadenar la batalla de Armagedón. No, bueno, está muy bonito, emocionante, es buen material para película, excepto que no es verdad. Gog y Magog son usados simbólicamente aquí por Juan. Juan toma y presta las imágenes que encontramos en Ezequiel, incluyendo, ¿se acuerda usted? El capítulo 19 habla de esto, del llamado de Dios a las aves de carroña, ¿se acuerda? Capítulo 19, llama a las aves de carroña para prepararse para un festín. ¿De dónde viene esta imagen? De Ezequiel 38. De Ezequiel 38. Además, ¿cómo sabemos que no está hablando aquí de una nación en particular? ¿Cómo sabemos que Gog y Magog son nombres simbólicos? Lea usted con cuidado. Dice así, vea usted, versículo 8. Saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Una expresión hebraica para referirse a ¿qué? A toda la tierra. A toda la tierra. O sea,
Este no es un ataque local, regional. No. Este es un ataque universal. Es un ataque universal. Todas las naciones de la tierra. Lo mismo hemos visto en el capítulo 16. Le vuelvo a dirigir ahí un momento, por favor, donde dice lo siguiente Juan en el capítulo 16. Vea usted el versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Empezamos a especular. A lo mejor es China, Japón, Corea, en una coalición asiática, ¿sí? Así como nos invade el K-pop y el Oriental Pop, entonces aquí los asiáticos se unen en contra nuestra. Pero note usted que dice un poco más adelante, versículo 14, son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra. ¿Dónde? En todo el mundo. O sea, Gog y Magog son nombres simbólicos para hablar de todas las naciones. De todas las naciones. Además, note usted esto, por favor. El número de los cuales es como la arena del mar. ¿Por qué la referencia aquí a la arena del mar? ¿Será una burla a la promesa de Dios a Abraham de que su descendencia sería como la arena del mar, tan numerosa como la arena del mar? Satanás está diciendo, mi ejército es tan grande o más grande que el tuyo. O también quizá esto nos lleva de regreso al capítulo 12, al final del 12 y principios del 13, donde vemos esta visión, donde Juan nos da esta visión. Versículo 13, me paré sobre la arena del mar. Ya hemos discutido esto, espero que lo hayan notado con su pluma ahí. La traducción debe ser, y el dragón se paró sobre la arena del mar. ¿Qué tiene de significativo que el dragón se paró sobre la arena del mar? Sí, esto se usa varias veces en la Biblia como una ilustración para multitudes de gentes, para muchedumbres de gentes, tan numerosas como la arena del mar. Lo que está diciendo aquí es que Satanás tiene y tendrá poder espiritual sobre las naciones, sobre toda la gente de este mundo. Su ejército será tan numeroso como la arena del mar, porque involucra a todo el mundo. No malentienda, ¿sí? No piense usted en imágenes, como se dice, apocalípticas, en las que hay destrucción cósmica y monstruos salen del mar. La vida será normal para todos excepto para los creyentes. Excepto para los creyentes. Todos tendrán derechos y privilegios excepto los creyentes. Eso estamos hablando. Y entonces dice, subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. ¿De qué está hablando Juan aquí? ¿Por qué se refiere aquí al campamento de los santos y a la ciudad amada? Bueno, porque aquí nos presenta en una misma línea la realidad presente y la futura gloria de la iglesia. La iglesia es vista tanto como un campamento como una ciudad. Ahora nosotros somos el nuevo Israel. El nuevo Israel en el desierto. ¿Se acuerda usted de Israel cuando salió de Egipto? Israel acampaba en el desierto. ¿Por qué? Porque estaba en un viaje, estaba en un peregrinaje. ¿Hacia dónde? Hacia la tierra prometida. La iglesia, el nuevo Israel, así lo dice el capítulo 12. Ahí también la iglesia es vista en el desierto. La iglesia acampa en el desierto, hermanos. Este no es nuestro hogar final. Este no es nuestro mundo final. Aquí no tenemos ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Y por lo tanto estamos acampando en este mundo. Entonces no debiéramos echar raíces tan profundas en este mundo. No debiéramos nosotros agarrarnos del mundo tan fuertemente. ¿Por qué? Porque estamos nosotros peregrinando. Y mientras que estamos peregrinando, ciertamente estamos siendo protegidos espiritualmente por nuestro Dios y siendo sustentados, capítulo 12, por 1260 días. Es decir, durante todo el periodo de la iglesia, Dios sustenta a su pueblo en el desierto. Pero al final, Dios le dará permiso a Satanás de rodear el campamento de los santos. ¿Sí?
Pero también se dice que es la ciudad amada. Ese es nuestro destino. Algún día este campamento se volverá una ciudad. Capítulo 21, capítulo 22. Llegaremos ahí, no sé cuándo, pero vamos a llegar. Capítulo 21, capítulo 22, dice, ahí habla de la ciudad de Dios. La ciudad de Dios, la iglesia, el pueblo de Dios. Pero noten cómo se refiere a esta ciudad. La ciudad amada de Dios. Oh, hermanos, no sé cómo decir esto, más que decirlo, Dios realmente nos ama. Somos su ciudad amada. Somos su esposa amada. Somos su pueblo amado. Y en el momento, en la hora más oscura de la historia, cuando todo parezca perdido, cuando parezca que Satanás va a aniquilar a la iglesia, dice Juan, si es simbólico o no, fuego descenderá del cielo. Lo que quiere decir es que Dios, nuestro Señor, en su venida aparecerá para derrotar a nuestros enemigos y traer juicio sobre ellos, librando así a la iglesia para siempre. Y entonces Satanás encontrará su ruina final. ¿Cuál es esta? Versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este es el destino de Satanás. Y como dice la cita que tengo ahí de Randy Smith en el boletín, vea usted la progresión, en un sentido es hasta cierto punto no progresión, de la ruina de Satanás, de un lugar exaltado, ¿sí? La Biblia nos da a entender que en algún momento Satanás fue un oficial de altísimo rango en el ejército del Señor, ¿ok? De ese lugar encumbrado y exaltado, de esa posición tan alta, cayó a una mera posición en el cielo. Permiso para entrar y salir y acusar a los hermanos. Pero de ahí cayó, de esa posición, a la tierra. Fue arrojado del cielo a la tierra. Pero de la tierra, note usted, es arrojado al abismo. ¿Y del abismo a dónde? Al lago de fuego, donde será atormentado día y noche, incesantemente, por los siglos de los siglos. Ahora bien, aquí hay un problema que debo abordar. Dice, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y dice, a ver, pastor, aquí se cae su teoría esa de que todo ocurre simultáneamente. Porque aquí dice que ahí estaban ya la bestia y el falso profeta. Entonces, tienen razón los premilenialistas, porque estos fueron arrojados cuando Jesús vino la batalla de Armagedón, fueron arrojados al infierno, Satanás fue atado 1000 años literales, y luego Jesús viene y entonces destruye a Satanás, ya lo echa donde estaban estos dos. Así parece. Pero usted tiene que tomar mi palabra por un hecho, o usted puede hacer su propia investigación. Hay una cuestión de traducción aquí. La Reina Valera oscurece el sentido de lo que dice el griego original, y lo que dice es que la idea es que fueron igual la NBI no nos ayuda mucho, pero el sentido es que básicamente fue arrojado junto con, ¿sí? Fue arrojado junto con la bestia y el falso profeta. No es que haya una separación, primero ellos dos son arrojados y al final de los 1000 años literales Satanás, no, sino que simultáneamente todos caen. El punto aquí más claro es que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y entonces usted dirá, ¿todo esto a mí qué? Permítame entonces cerrar con algunas aplicaciones para nosotros. Le dije que el mensaje central es porque Satanás, ¿sí?, encontrará su ruina. Usted y yo podemos cobrar aliento, podemos cobrar ánimo y tener seguridad. Hermanos, ciertamente el diablo y Satanás está en su prisión ahora. Pero eso no quiere decir que no ande alrededor de usted como león rugiente buscando a quien devorar. Eso no quiere decir que Satanás no pueda infligir daño si Dios se lo permite. Satanás le odia a usted
con un odio puro, con un odio intenso. Y entonces quiere, si pudiera, quiere él destruirle. Y usted y yo sufrimos los embates de Satanás. Ya no puede acusarnos en la corte del cielo. Ya no puede, porque el Hijo de Dios está ahí. Porque abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y fue arrojado del cielo y no tiene acceso allí. Pero ahora nos acusa en la corte de nuestra alma y nos susurra, él y sus demonios, cuando ven que pecamos o fallamos, nos acusa y nos dice: ¿cómo puedes hacer tal cosa? Eres una vergüenza. Dios ya no te ama más. ¿Cómo va a amar a tal hipócrita como tú? Si todos supieran lo que estás haciendo, si todos supieran lo que hiciste hace rato, oh, Dios ya no te va a amar más. Y sufre usted las mentiras del diablo, los susurros del diablo llenos de azufre. Pero no solo eso, Satanás viene y le miente. Cuando usted sufre, cuando pasa por tribulaciones, cuando pasa por escasez y enfermedad, ¿cómo es que puedes creer en un Dios así? Si Dios fuera bueno, no estarías pasando por esto. Si Dios fuera bueno, no tendrías cáncer. Si Dios en verdad te amara, no hubieras perdido a tu padre o a tu madre. Si Dios de verdad fuera bueno, no permitiría que pasaras por esta situación. Y nos miente una y otra vez. Pero viene el día, hermanos, cuando eso llegará a su fin. Viene el día cuando Satanás va a recibir su merecido. Viene el día cuando, como el apóstol Pablo dice: hermanos, el Dios de paz aplastará a Satanás bajo sus pies, bajo nuestros pies. Como dice Richard Pratt, ¿sabe qué quiere decir eso? Que en la puerta de la santa ciudad habrá un tapete sobre el cual todos los cristianos vamos a limpiar nuestros pies antes de entrar, y ese tapete será Satanás. Bendito sea Dios. Que viene el día cuando recibirá su merecido. Cobre ánimo, cobre aliento. Hermano, hermana, sí, las cosas son difíciles y no le miento, se pondrán mucho peor. Pero el Señor va a derrotar para siempre a nuestro enemigo. Iglesia de Cristo, cobremos ánimo. Aquí hay otra implicación y otra aplicación. Que Satanás esté en prisión implica que la iglesia puede y debe cumplir su misión. Ya es tiempo, hermanos, de dejar de jugar juegos. Esta prisión temporal de Satanás llegará a su fin. Esta libertad que tenemos se va a acabar. Se va a acabar. ¿Sí? Más pronto quizá de lo que creemos. Esto que gozamos de reunirnos sin problema va a llegar a su fin. El mundo entero se va a volver en nuestra contra. Ahora tenemos la oportunidad de cumplir nuestra misión. Deje de jugar juegos. Deja de ser un cristiano indeciso. Deja de ser indolente. Deja de ser indiferente. Deja de ser vacilante. Tienes que tomar en serio todo esto. Y sobre todo a la luz de lo que viene en el texto la próxima semana. Porque no solamente Satanás irá al lago de fuego, sino todos aquellos que no sean verdaderos cristianos también. Eso es para la próxima semana, es el preview. Pero bueno, implica que la iglesia de Jesús ya deje de estar jugando juegos y cumplamos nuestra misión. Ahora que Satanás está atado, pero será suelto de su prisión. Y entonces esto que tenemos hoy, no lo vamos a tener. No lo vamos a tener.
Pero aún así, el mensaje permanece. Satanás será derrotado, hermanos, para siempre. Por lo tanto, cobremos ánimo y aliento, tengamos seguridad, porque ese es su destino. Porque su destino es cierto, no es una posibilidad, es una certeza. Y podemos entonces tener verdadera esperanza. Que Dios bendiga su santísima palabra. Amén.